Buenas tardes, queridos estudiosos. Vamos a empezar la charla que ayer tuvimos que suspender por los problemas técnicos que se nos presentaron. Ya esperemos que hoy no tengamos ninguna dificultad, que el sonido esté funcionando y que la imagen nos funcione perfecto. Agradezco su paciencia y agradezco su compañía el día de hoy. El tema que vamos a trabajar es sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Este tema lo habíamos empezado la semana anterior cuando hablamos de los sistemas de gestión. Hoy vamos a enfocarnos más en cómo son los sistemas de gestión en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Lograr que ustedes entiendan los conceptos, los requisitos de la norma y su aplicabilidad en el desarrollo de su actividad laboral. Para ello vamos a mirar los diferentes sistemas de gestión que están vigentes y que pueden ser aplicados en este momento. La idea es que ustedes los revisen, los lean, los analicen y tomen una decisión frente a el sistema que quieran aplicar. Voy a hacer una aclaración dada una pregunta que hicieron el día de ayer. Recuerden que los sistemas de gestión son sistemas que son voluntarios. Estamos hablando de las ISOs, de las directrices ILO, de la decisión 584, de BASC, bueno, de todos estos sistemas son sistemas voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que las empresas deciden adoptar sus metodologías para lograr mejores resultados. En Colombia tenemos el decreto 1072 y el 1443. Allí nos dicen que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia es obligatorio. O sea, puede ser que nosotros tengamos OSAS, que tengamos 14001, que tengamos calidad con 9001, o que tengamos VASC, o que tengamos cualquier otro sistema de gestión que incluya la seguridad y la salud en el trabajo. Pero independiente de que tengamos esos sistemas de gestión, nosotros debemos implementar y trabajar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 y en el decreto 1443. Entonces, dejando esto claro, les voy a contar que en los diferentes sistemas de gestión que vamos a revisar, pues yo decidí tomar solamente la definición que tenemos de sistema de gestión y que tenemos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en estos sistemas de gestión. El primer sistema es las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, HILO, que fue definido en el año 2001. Estas directrices fueron definidas por la OIT. Y en estas directrices nos definen el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, unos objetivos en seguridad y salud en el trabajo y alcanzar esos objetivos. Así es como lo definen las directrices HILO de la OIT. La decisión 584 de la Comunidad Andina. Este es un grupo de países que da unos parámetros en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. La idea es que cada uno de los países que está afiliado a la Comunidad Andina puede o no adoptar estos parámetros definidos en la decisión 584. Puede adoptarlos todos, puede adoptarlos algunos, pero la idea es que con esta decisión que los países afiliados realmente asuman
estos parámetros. En la decisión 584, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es definido como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos y los mecanismos em, que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. Bueno, vamos a mirar la pregunta que nos hacen. Eh, Vamos a mirar un minuto la pregunta que nos hacen aquí. Me llamas a Leo. Y se bloqueó, mira. Ay, pero eso sí tiene pura pinta de ser del equipo. ¿Y qué hacemos? Pregúntales por el chat a quién dice todos. Diles que si te escuchan bien y si están viendo en este momento la presentación. No, puedes hablar. Quisiera que alguno por favor me dijera si están escuchando bien y están viendo bien la presentación, por favor. Y que te confirmen por el chat. Por favor, me confirman por el chat. Ahí se está viendo. Mira, que tú haces así. Mira que ya están viendo sin problema. Espera. Está Julia. Hazme un favor. Señor. Minimicemos. Dios mío, ya eso. Pero ninguno me contesta. Gracias. Wendy, muchas gracias por tu confirmación. Continúo. Buenas tardes a las personas que están conectadas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las definiciones que encontramos en la norma técnica colombiana OSAS 18001. Allí, en esta norma nos definen el sistema de gestión como el conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y cumplir estos objetivos. Si se dan cuenta, la definición es muy parecida con la de ILO del 2001 y definen sistema de gestión de seguridad y salud, y salud ocupacional como parte del sistema de gestión de una organización. Denme un minuto. Perdón, les contestamos. Sí.
A ver, bueno, perdón a los asistentes. Entonces, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Aquí en OSAS 18001 nos lo definen como parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional. Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, incluyendo, por ejemplo, valoración de riesgos, establecimiento de objetivos, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. Digamos que es el sistema de gestión que más conocemos porque muchas de las empresas en Colombia y en el extranjero lo tienen implementado. Y los que trabajan este sistema de gestión, pues saben que ese sistema de gestión acaba de ser derogado y va a ser reemplazado por la ISO 45001. O sea que tenemos, la ISO 45001 fue aprobada en enero de este año y tenemos 3 años para que todos los sistemas de gestión que tenemos certificados en OSAS 18001 migren hacia la ISO 45001. Entonces tendremos que mirar cuáles son el grado de cumplimiento que tenemos de la 45001, empezar a reforzar lo que ya tenemos y empezar a crear lo que nos haga falta. En ese orden de ideas vamos a mirar este primer acercamiento a ISO 45001 y allí nos definen sistema de gestión como el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Hay unas notas donde nos dicen que como entradas al sistema de gestión hay 3 notas y vamos a mirar cuáles son. Uno es que el sistema de gestión se puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas. 2, que los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación y la evaluación del desempeño y la mejora. Y 3, que el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos aplicar esta norma a toda la organización o a una parte de ella. Eso es algo nuevo dentro de los sistemas y dentro de las normas. Y en la ISO 45001 nos definen sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como una parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También aquí nos dicen que los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo son evitar lesiones y o deterioro de la salud de los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Tenemos elementos en común en todos los sistemas y es que debemos procurar ambientes de trabajo seguros, ambientes de trabajo saludables, que debemos procurar evitar lesiones en la salud de los trabajadores. Esos 3 elementos son comunes a todos los sistemas de gestión que existen en este momento. Entonces, hasta aquí hemos visto rápidamente cómo los sistemas de gestión voluntarios nos definen la seguridad y la salud en el trabajo. Ahora vamos a empezar a hablar del decreto 1443 y del decreto 1072, donde nos dicen que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia es obligatorio, que se debe crear en cualquier tipo de empresa
independiente del tamaño, independiente de la actividad económica. Entonces, esto aplica a absolutamente todas las empresas, desde 1 hasta N.000 trabajadores. Em, Aquí vamos a ver las generalidades del sistema de gestión y ustedes pueden consultar la resolución 1111 donde podrán verificar el los requisitos mínimos que en una auditoría nos van a solicitar. Bueno, entonces, en el decreto 1072 nos definen seguridad y salud en el trabajo como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, que tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Esta definición la encontramos en el decreto 1443 de 2014 en el artículo número 3. En ese mismo decreto también vamos a encontrar la definición del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y la definición del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo nos dice que consiste en el desarrollo de un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, que debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante con la participación de los trabajadores y o contratistas, y que debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Puede ser compatible con otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado a ellos. Aquí hay 3 aclaraciones que son importantes. 1. Los sistemas de gestión, tanto los voluntarios como este obligatorio, siempre deben ser liderados por el gerente de la compañía o el empleador, como lo quieran llamar. Esta es la persona que debe liderar siempre el sistema de gestión, que normalmente es delegado en el profesional o en el asesor o en el consultor de seguridad y salud en el trabajo. Pero es de vital importancia para que el sistema funcione y para que realmente se logren los objetivos, que los trabajadores y los contratistas o proveedores también hagan parte del sistema de gestión. El empleador puede tener muy buenas intenciones y generar y crear todos los espacios y los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión. Pero si los trabajadores no hacen parte de él, si los trabajadores no se involucran, no vamos a lograr absolutamente nada. Lo otro que es importante es que el sistema de gestión tiene que adaptarse al tamaño de la empresa. Me explico. Nosotros a veces cometemos el error de que copiamos de empresas grandes diseños de sistemas de gestión para empresas más pequeñas o al revés. Y eso no nos va a dar ningún buen resultado, porque cada empresa es única, así realicen la misma actividad, saquen el mismo producto. Cada empresa funciona de una manera diferente y el diseño del sistema de gestión debe ser único y validado para esa empresa, de acuerdo a sus características. Y lo otro es que para no estar repitiendo procesos o para no hacer reprocesos, debemos hacer una integración entre nuestro sistema de gestión con los sistemas de gestión que tengamos implementados en la empresa. VAS, ISO 9001 calidad, ISO 14001 medio ambiente, bueno, o cualquier otro sistema de gestión, ¿ok? Bueno,
Lo otro que es importante es que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a ser, va a ir de la mano con el ciclo PHBA. Entonces, vamos a desarrollar en esta charla la 1072 y vamos a mirar cómo se aplica este ciclo. El objetivo de la norma es de la norma 1072 del decreto es definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Bueno, creo que alguien nos ha escrito. Vamos a revisar. Bueno, Julia, que tengas una feliz tarde. Bueno, ¿cómo funciona nuestro ciclo PHBA? Lo primero que tenemos que establecer es la estructura del sistema. Entonces, definir la política, definir cómo va a estar organizado nuestro sistema de gestión. Luego vamos a hacer la planificación. Luego vamos a hacer la aplicación del sistema, que correspondería al hacer. Vamos a hacer la auditoría y revisión de la alta dirección, que correspondería al verificar. Y luego vamos a tomar acciones de mejora que correspondería nuevamente al actuar. Y a partir de estas actividades de mejora, pues nuevamente empezamos el sistema. ¿A quién aplica este decreto o a quién aplica esta obligatoriedad? Aplica a todas las personas, empleadores públicos y privados, a todas las personas independientes del tipo de contrato civil, comercial o administrativo que tengan, a todas las organizaciones de economía solidaria, a las organizaciones del sector cooperativo, a las empresas de servicios temporales, a todas las empresas que tengan trabajadores dependientes, a todas las empresas que tengan trabajadores cooperados, a todas las empresas que tengan contratistas o que tengan trabajadores en misión. Entonces, como ven, todos estamos incluidos en este decreto. Entonces, vamos a mirar qué es la estructura. La estructura en la estructura del sistema vamos a definir la política y la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a definir las responsabilidades en los diferentes niveles de la organización. Vamos a definir nuestro plan de capacitación. Vamos a implementar los documentos que nos exige el decreto. Vamos a definir cuáles son o cómo van a ser nuestros medios de comunicación y participación. Bueno, para definir la política tenemos 5 requisitos. Y cuando tengamos definida la política, estos 5 requisitos deben reflejarse en esa política. El primero es establecer el compromiso con la implementación del sistema de gestión de riesgos laborales. Ese compromiso, ¿quién lo establece? La gerencia. Es el que nos dice, yo me comprometo a. El segundo requisito es que la política debe ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y tamaño de la organización. Lo que les venía diciendo hace un rato, no podemos tomar la política de una empresa tecnificada, por ejemplo, para una empresa pequeña en donde todos los procesos son manuales. Entonces, nuestra política tiene que ser adaptada al tamaño y a las características de la organización, a las características del tipo de liderazgo que se tenga en la organización. Debe ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa.
debe ser difundida cuando ya tengamos nuestra política, cuando ya tengamos definido qué es lo que queremos, a qué nos comprometemos, con quién nos comprometemos, a partir de cuándo, todo esto y que ya esté definida nuestra política y que ya esté firmada por el representante legal, entonces la vamos a difundir a todos los niveles de la organización y partes interesadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos divulgar la política a todos los trabajadores en todos los niveles de la organización, a nuestros proveedores, a los contratistas y a todas las personas que estén relacionadas con nuestra organización. Y es importante que sepan que la política debe ser revisada por lo menos una vez al año. Y en caso de que la política, al ser revisada, nos demos cuenta que ya no ha cumplido, pues que ya no está cumpliendo o que se nos quedó corta en lo propuesto, pues puede ser actualizada o puede ser modificada. Entonces, estos son los 5 requisitos que se tienen para definir la política. Hay unos objetivos que son de la política. ¿Eso qué quiere decir? Que estos objetivos deben estar incluidos en la definición de la política. El primero es que nos comprometemos a proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua. Eso debe ser claramente observado en la política. El segundo objetivo es que cumplimos la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. También debe estar claramente, ese objetivo debe estar claramente identificado en la política. Y el tercer objetivo es que nos comprometemos a identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Esos 3 objetivos deben estar claramente identificados en la política que nosotros definamos en la organización. Por eso es que cuando hacemos la revisión, como ya hemos hecho todo un proceso, seguramente la política tendrá que ser modificada al hacer la revisión, porque ya hemos trabajado durante el año en el cumplimiento de estos objetivos. Ahora vamos a mirar cuáles son las obligaciones de los empleadores. Entonces, el primero es definir, firmar y divulgar la política. La política debe quedar siempre escrita y publicada para que todas las personas que se relacionen con la organización puedan conocerla, verla, leerla y entenderla. ¿Quién define la política? Las directivas. ¿Quién firma la política? El representante legal. ¿Quién divulga la política? Todos. Los jefes, el coordinador o el líder de seguridad y salud en el trabajo, todas las personas, depende de la estructura de la organización, se determinará quién, pero normalmente son los jefes o el líder de seguridad y salud en el trabajo y las personas de recursos humanos quienes definen la política de seguridad y salud en el trabajo. Lo que sí es claro que quien la define tienen que ser las directivas. ¿Y quién la firma? Pues el representante legal. La segunda obligación es asignar, documentar y comunicar responsabilidades a todos los niveles de la organización. En cada uno de los niveles de la organización tenemos unas responsabilidades claras en seguridad y salud en el trabajo. Esas responsabilidades deben definirse, deben quedar claramente plasmadas, deben quedar por escrito y deben ser comunicadas a los diferentes niveles de la organización. La tercera obligación es la rendición de cuentas en seguridad y salud en el trabajo. Esto se hace al interior de la organización y se hace cada año, en donde nosotros en una reunión normalmente le contamos a toda la organización cómo vamos, cómo estamos,
qué hemos cumplido, qué nos falta. Y a partir de ahí establecemos nuevos propósitos, nuevos objetivos. La cuarta obligación de la gerencia es la definición de recursos financieros, técnicos, humanos, tecnológicos, de estructura. Todos los recursos deben quedar definidos para que se puedan cumplir los objetivos y los propósitos del sistema. La quinta obligación es el cumplimiento de requisitos legales. Nosotros no podemos pasar por alto los requisitos legales que tenemos. Debemos cumplirlos uno a uno, independiente de la actividad económica, independiente de la parte financiera, siempre tenemos que cumplir los requisitos legales. Sexto, tenemos la obligatoriedad de hacer gestión en el control de peligros y riesgos y de esa manera desarrollar medidas preventivas correctivas y establecer los controles. ¿Para qué? Para proporcionar ambientes de trabajo seguros. La séptima obligación de los empleadores es establecer un plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo, y ese plan de trabajo pues tiene unos objetivos y unas metas, y esas metas y esos objetivos deben ser alcanzados. Entonces, cuando definamos nuestro plan de trabajo, no coloquemos metas y objetivos que sabemos que no vamos a cumplir. Somos nosotros quienes definimos cuál es el paso a paso y qué podemos lograr. Entonces, coloquemos objetivos y metas que sean alcanzables. La octava obligación es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la promoción de la salud en riesgos laborales. O sea, si nosotros tenemos ambientes de trabajo seguros y si hacemos promoción y prevención de la salud, pues seguramente vamos a tener trabajadores sanos y felices. Y ese pues debe ser nuestro objetivo. La novena obligación es la participación de los trabajadores, establecer un plan de capacitación, definir los tiempos y los recursos. Yo les decía ahora, esto es muy importante. Ningún sistema de gestión funciona si nosotros no involucramos a los trabajadores, a los contratistas en nuestro sistema de gestión. Y una parte, digamos que una parte en donde podemos involucrarlos es en el proceso de capacitación. No es el único, no es la única parte donde los podemos involucrar, pero sí es en una parte importante. Y cuando hablamos de capacitación, pues también tenemos que definir los tiempos de esa capacitación y los recursos que vamos a invertir en ese proceso de capacitación. La décima obligación es planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta revisión se debe hacer mínimo una vez al año. El plan de trabajo es anual, por ende, durante el año pues vamos organizando y desarrollando el sistema de gestión, y anualmente lo vamos a revisar, y al hacer la revisión pues nuevamente tendremos que planear, organizar, dirigir y desarrollar lo que hemos planeado. Cuando la onceava obligación es la integración al conjunto de sistemas de gestión, políticas, decisiones de la empresa. Si nosotros tenemos otros sistemas de gestión, pues debemos hacer una integración de esos sistemas de gestión con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que no tengamos retrabajos, para que no tengamos duplicidad en los recursos y para que podamos hacer las cosas de manera coordinada. Otra obligación es
mantener la matriz legal actualizada. Nosotros normalmente no revisamos la legislación y en Colombia la legislación cambia permanentemente y nuestra matriz debe ser revisada permanentemente, no una vez al año, sino que debemos estar abiertos a que cada vez que haya una modificación en la legislación, ésta sea plasmada en la matriz de manera que la mantengamos actualizada y nosotros y las directivas de la organización estén al día en las obligaciones que tenemos frente a los trabajadores. Ahora vamos a mirar las obligaciones de las ARL. La primera es que debe prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas y a los trabajadores afiliados. Entonces, debemos apoyarnos en la ARL para lograr los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, revisar los planes de capacitación que ellos tienen para que nuestros colaboradores puedan acceder a ellos y se capaciten y también estén actualizados en los temas de seguridad y salud en el trabajo. La segunda obligación es el apoyo en la implementación del sistema. Aquí es importante que se entienda que la ARL no tiene la obligación de implementar el sistema de gestión en cada empresa, sino de asesorar y generar la asistencia técnica para que yo como líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo pueda implementar el sistema. Por tanto, tengamos claro que la implementación es nuestra responsabilidad de la empresa, más no de la ARL. Y la tercera responsabilidad que ellos tienen es capacitar al comité paritario o al vigía de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del caso. Entonces, esas son sus tres obligaciones. Ahora, vamos a mirar cuáles son las responsabilidades de los trabajadores. La primera es procurar el cuidado integral de su salud. Así como nosotros como empresarios o como líderes de seguridad y salud en el trabajo generamos todos los parámetros para que ellos puedan estar sanos, y es importante que el trabajador entienda que el primero que debe cuidar su salud es él mismo. ¿Y cómo lo puede hacer? Uno, dándonos una información veraz y completa de su estado de salud, tanto en los exámenes médicos de ingreso y periódicos y de egreso, como en los diferentes programas que participe. La otra forma con la que puede procurar el cuidado integral de su salud es cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que los trabajadores tengan claro estas normas, que las revisen, que las cumplan antes de iniciar su jornada laboral y durante su jornada laboral. La otra forma es informar los peligros y riesgos existentes en su actividad laboral y en su puesto de trabajo. Recuerden que aunque nosotros hacemos una verificación y unas inspecciones y un seguimiento a las condiciones de trabajo, nadie mejor que el trabajador es el que nos puede decir cuáles son los peligros existentes en su quehacer diario y cuáles son los riesgos de su puesto de su actividad laboral. Entonces ellos deben entenderlos, tenerlos claros para que nos los informen cuando se presenten. Otra forma es participar en actividades de seguridad y salud en el trabajo, y la otra forma es participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos. Por eso es importante que ellos tengan claros cuáles son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para que todos le apuntemos al cumplimiento de los mismos y de esta manera mantengamos ambientes de trabajo seguros y trabajadores saludables.
La capacitación. Este es un tema trillado en muchos ambientes laborales, en muchas organizaciones, pero es un tema muy importante. Por eso debemos darle un tiempo y un espacio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras necesidades de capacitación. Teniendo claras cuáles son nuestras necesidades de capacitación, lo que tenemos que hacer es desarrollar un programa de capacitación. Luego que ya tenemos definido nuestro programa de capacitación, tenemos que hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización. Obviamente incluye trabajadores, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión. ¿Por qué? Porque las capacitaciones deben ir enfocadas a las necesidades de cada uno de los niveles de la organización. No podemos hacer la misma capacitación para todos si no aplica, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que a los trabajadores les damos unas capacitaciones eh, y a un nivel mayor otro tipo de capacitaciones y a nivel gerencial otro tipo de capacitaciones. Este plan de capacitación debe estar documentado. Este plan de capacitación debe estar documentado. ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar escrito, no necesariamente en papel. Si ustedes definen que que tiene con que esté en el computador o en papel o en de cualquier otra manera, pero que fácilmente cualquier persona pueda tener acceso a ese plan de capacitación, lo pueda revisar y pueda saber qué es lo que se tiene programado y planeado. Cuando ya tenemos esto, es importante tener claro que las capacitaciones que demos deben ser impartidas por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. Aunque muchos profesionales cuentan con una gran experiencia, no quiere decir que todos lo saben. Zapatero a sus zapatos. Y tenemos profesionales expertos en los diferentes temas. Entonces procuremos que cuando nosotros vamos a tener una capacitación, garanticemos que el profesional o la persona que viene a darnos la capacitación realmente cumpla con los requerimientos mínimos para que de manejo del tema, para que realmente sea una capacitación que impacte a las personas que participen en ella. Ese plan de capacitación debe ser revisado por lo menos una vez al año. Yo realmente creo y considero que debe ser revisado por lo menos cada 6 meses. Pero lo que nos dice la norma es que debe ser revisado por lo menos una vez al año. Entonces ustedes definen si lo van a revisar una vez al año, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de cómo ustedes definan el sistema. En esa revisión debe haber participación del COPAS y de la alta dirección de la empresa, para que realmente tengamos participación de toda la organización y que el plan se pueda ajustar de acuerdo a las necesidades de todos los niveles de la organización. Recuerden que a todos los trabajadores, nuevos y antiguos, y a todos los contratistas, a todos los trabajadores cooperados y en misión y a todas las personas que tengan que ver con la organización, debemos darle inducción. Esto es importante porque cada vez, en la medida en que la organización va funcionando, que nuestro sistema va funcionando, pues va generando cambios, algunos en los aspectos generales de la organización y algunos en los aspectos específicos. En la medida en que la organización va implementando sistemas de control en los riesgos, pues la identificación de peligros y riesgos y la forma como se manejan pues va cambiando. Y obviamente al tener esto pues las medidas de prevención van a ser
diferentes. Entonces es importante que por lo menos una vez al año se dé inducción a todas las personas para que tengan actualizada la información de la organización. La inducción hace parte del plan de capacitación. Bueno, ahora esta parte es muy importante, la documentación. Estos son los documentos mínimos que debe tener el sistema de gestión. Esto es lo mínimo que nos dice la norma que debe existir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades en el sistema de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, el informe de condiciones de salud, el perfil sociodemográfico, que son base para los programas de vigilancia epidemiológica, el plan anual de trabajo que debe estar firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además que este plan de trabajo pues debe llevar sus objetivos, sus metas, sus responsables y los recursos que se requiere para desarrollar ese plan de trabajo. El programa de capacitación anual con los soportes de inducción, de reinducción y de cada una de las capacitaciones realizadas. Los procedimientos e instructivos, los protocolos de seguridad, las fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo. Los reportes de investigación de incidentes, de accidentes y de enfermedad laboral. Los registros de convocatoria, elección, conformación, actas y soportes de las acciones del COPAS. Los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal, la identificación de amenazas prioritarias, análisis de vulnerabilidad, planes de preparación y respuesta ante emergencias, el programa de vigilancia epidemiológica, el informe de las mediciones ambientales, el informe de condiciones de salud, los registros de inspecciones a instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, la matriz legal actualizada y las evidencias del desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como todos estos documentos deben existir dentro de nuestro sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. Pueden estar en papel o en medio magnético. No necesariamente tienen que estar en papel, pero todo esto debe estar en el momento que se requiera o que se vaya a hacer una auditoría. Los registros sí obligatoriamente tienen que estar en papel, porque allí es donde vamos a consignar o vamos a dejar la constancia de que X o Y persona asistió a una determinada actividad. Todo lo que son programas, todo lo que es el qué hacer y cómo se va a hacer, pues eso sí puede quedar en medio magnético. Pero como les digo, estos documentos es lo mínimo que tenemos que tener como soporte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué va a pasar con esa documentación? Bueno, aquí hay algo que no lo especificamos y que es importante, y son los exámenes, los soportes de los exámenes médicos ocupacionales. Eso hace parte de las evidencias del desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y hago la claridad porque son muy importantes. Entonces, los documentos deben conservarse mínimo 20 años. La verdad, yo siempre sugiero que se conserven más de 20 años, porque las personas vienen a reportar enfermedades laborales después de 25, 30 años de estar laborando. Y en ese orden de ideas, si nosotros digamos que desechamos los documentos a los 20 años, pues no tendríamos cómo proporcionarle los soportes a las personas cuando ellos nos vengan a solicitar. Pero lo que nos dice la norma es que lo mínimo es que se conserven los documentos 20 años.
Em, Al hacer la conservación, se debe hacer de manera controlada, garantizando la calidad del documento, garantizando que realmente las firmas y todo lo que en el documento aparezca sea legible, que sea fácilmente identificable, que sea accesible y que estén protegidos contra daño, deterioro o pérdida. ¿Qué documentos deben conservarse? Pues los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, los conceptos de exámenes de ingreso, médico, periódicos y de retiro y otros complementarios, los resultados de las mediciones y monitoreo de los ambientes de trabajo, los registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, los registros del suministro de elementos de protección personal. Y otra cosa que es importante es que la custodia de todos estos documentos la debe hacer el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, comunicación. Este es otro elemento importante de la estructura de nuestro sistema de gestión, porque debemos establecer mecanismos para garantizar, por un lado, que se dé a conocer nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quiénes? A todos los trabajadores de la organización en los diferentes niveles, a los contratistas y proveedores. Todos los que tengan que ver con nuestra organización deben conocer nuestro sistema de gestión, deben saber que estamos desarrollando el sistema de gestión y cuáles son, cómo ellos pueden participar en nuestro sistema de gestión. Segundo, debemos disponer de canales que permitan recolectar las inquietudes, las ideas y los aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables de la empresa. Les repito y les reitero que es importante que los trabajadores participen en el sistema. Si ustedes les dan mecanismos para que ellos aporten ideas y esas ideas que ellos aportan las ponen en práctica, se darán cuenta que el compromiso que ellos desarrollan por la organización es mucho mayor. Por otro lado, debemos garantizar que recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona dentro o fuera de la organización puede comunicarse con nosotros y que nosotros vamos a dar una respuesta a la comunicación que hemos recibido. Entonces, estos son los 3 mecanismos que mínimamente debemos implementar para poder mantener la comunicación dentro y fuera de la organización. Ahora vamos a mirar el módulo 2, que es la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado, arrancamos la planificación con la evaluación inicial. Vamos a mirar la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Vamos a mirar los objetivos y los indicadores y por último vamos a mirar el plan anual de trabajo en lo que tiene que ver con la planificación. Entonces, la planificación nos debe permitir, por un lado, definir prioridades, definir los objetivos. Los objetivos deben ser medibles, por tanto, vamos a tener, nos debe permitir definir los indicadores. Nos debe permitir definir el plan anual de trabajo y nos debe permitir definir qué recursos requerimos para poner en acción ese plan de trabajo. Y por otro lado, la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe garantizar, 1, que cumpla con la norma. 2,
que fortalezca los componentes del sistema. Y 3, que haya siempre una mejora continua. Entonces, tenemos que, a planear nuestras actividades, tenemos que verificar y garantizar que cumplamos con estos parámetros. Como les decía, el plan de trabajo anual, pues tiene que estar firmado por el empleador, debe contener objetivos, metas, actividades, responsables, cronogramas y recursos para el desarrollo de esas actividades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los peligros y valorar los riesgos. Para ello, pues debemos elegir una metodología que nos permita sistemáticamente hacer esta identificación de peligros y valoración de estos riesgos. Más adelante, cuando ustedes vean la materia de seguridad industrial, pues podrán tener acceso a diferentes metodologías que nos van a permitir lograr este objetivo. Esa metodología debe garantizar que incluyamos todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, actividades internas o externas. Por otro lado, que incluya todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación. Obviamente, que identifiquemos peligros y valoremos los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Al tener clara la identificación y la evaluación, pues nos va a permitir priorizar los riesgos y definir, establecer, implementar y mantener controles sobre esos riesgos identificados. Entonces, esta es nuestra matriz de riesgos y esta matriz de riesgos debe estar documentada y actualizada mínimo una vez al año, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, es la base para nuestro trabajo. Si nosotros no tenemos nuestra matriz legal y nuestra matriz de riesgos, pues seguramente la planificación no nos va a funcionar o nos va a dar o vamos a planificar algo que seguramente no es lo que requiere la organización. También tenemos que hacer una valoración inicial. Esa valoración inicial nos va a decir cómo estamos, nos va a dar un diagnóstico de cómo estamos en la organización. Y entonces, ¿qué vamos a valorar? 1, si estamos cumpliendo la norma. 2, vamos a verificar si estamos identificando los peligros y valorando los riesgos. Si esa matriz que nosotros tenemos con identificación de peligros y valoración de riesgos realmente está ajustada o no a nuestra realidad. 3, vamos a mirar si el análisis de vulnerabilidad que nosotros tenemos realmente está acorde o no a las amenazas que se presentan en nuestra organización. 4, vamos a mirar que la evaluación de la efectividad de los controles, que la efectividad de los controles exista o no. 5, vamos a mirar si estamos cumpliendo el programa anual de capacitación, de inducción y reinducción. 6, vamos a mirar si hemos hecho evaluaciones de puestos de trabajo y si estas están acordes a la realidad de nuestros puestos de trabajo. Vamos a revisar el diagnóstico de condiciones de salud, vamos a mirar el perfil sociodemográfico, vamos a revisar las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Y por último, vamos a revisar los registros y el seguimiento de los resultados de los indicadores. Teniendo toda esta información, pues vamos a poder, como resultado, identificar las prioridades de la organización y establecer un plan de trabajo anual. El plan de trabajo, como ven, sale de todos los elementos que componen la evaluación. El plan de trabajo no es que se nos ocurrió hacer X o Y cosa, no,
sino que nuestro plan de trabajo tiene que debe ajustarse a los resultados de toda esta información. Ay, perdón. Esta evaluación debe estar documentada y obviamente es la base para la toma de decisiones y la planificación del sistema. ¿Ok? Entonces, teniendo ya nuestro plan de trabajo, tenemos que generar los objetivos del sistema. Y estos objetivos tienen que tener unas características que son las que vamos a ver ahorita. Por un lado, tienen que estar alineados con la política, deben responder a la evaluación inicial y deben responder a las auditorías en caso que ya tengamos hechas auditorías. Si no tenemos hechas auditorías, pues entonces deben estar alineados con la política y deben ser el resultado de la evaluación inicial. Los objetivos deben ser claros, medibles, cuantificables y con metas definidas. Deben ser adecuados para las características y el tamaño y la actividad económica de la empresa. Deben ser coherentes con el plan de trabajo anual. Deben ser compatibles al cumplimiento de la normatividad. Deben estar documentados, comunicados y revisados. Y esta revisión, la norma nos dice que se debe hacer mínimo una vez al año. Ustedes pueden definir en su sistema de gestión que hacen la revisión cada 2 meses, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Quienes definen el periodo son ustedes. Pero lo mínimo es que lo hacen una vez al año. Ahora vamos a mirar los indicadores. Definimos que los objetivos deben ser cuantificables y tienen que ser medibles. ¿Cómo los vamos a medir? ¿O cómo vamos a medir cada una de las cosas que vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de los indicadores. El indicador lo que nos va a hacer es evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? La estructura del sistema de gestión, el proceso del sistema de gestión y el resultado del sistema de gestión. Y cuando ya hemos medido, vamos a hacer seguimiento a esos resultados. Entonces, cada indicador que nosotros definamos tiene que tener una ficha técnica. La ficha técnica tiene estos 7 parámetros. Nos debe decir nos debe definir el indicador, nos debe decir cuál es la interpretación de ese indicador, nos debe decir cuál es el límite o el valor a partir del cual se considera que cumple o no se cumple con el resultado que se espera. Debemos definir el método de cálculo que vamos a usar para ese indicador. ¿De dónde sacamos la información? ¿Cuál es la fuente de información para el cálculo de ese indicador? ¿Cuál es la periodicidad del reporte de ese indicador? ¿Y qué personas deben conocer el resultado? Esta ficha técnica es muy importante porque recuerden que nosotros no escribimos para nosotros escribimos para que todas las personas que tengan acceso al sistema nos entiendan. Entonces el indicador no va a ser como yo lo quiera interpretar, sino que al hacer la ficha técnica, la interpretación de ese indicador va a ser única y cualquier persona que tenga acceso o contacto con ese indicador, pues le va a dar la misma interpretación. Entonces, ¿qué vamos a medir de la estructura? Entonces, vamos a medir el cumplimiento de la política. ¿Tenemos o no tenemos política? ¿Tenemos o no tenemos objetivos y metas? Si nuestro plan de trabajo anual cumple o no con los requisitos
o si se está cumpliendo, las responsabilidades de los diferentes niveles de la organización, si hemos hecho una identificación de peligros y una valoración de riesgos, si tenemos o no tenemos un COPAS o un vigía de acuerdo a la organización, si tenemos los documentos que soportan el sistema, si tenemos los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para que el sistema de gestión funcione, si tenemos un diagnóstico de salud, si tenemos el plan para prevención y atención de emergencias, si tenemos o no un plan de capacitación. Todos estos elementos son los que vamos a medir con los indicadores de estructura. Ahora, ¿qué vamos a medir en nuestros indicadores de proceso? Como bien lo dice la palabra, estos indicadores nos miden cómo va el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Entonces, en nuestros indicadores de proceso evaluamos la valoración inicial, que es la línea base, que es la que nos dice cómo arrancamos. Nos va a revisar la ejecución del plan de trabajo anual y el cronograma de trabajo. Nos va a revisar la ejecución del plan de capacitación. Nos va a mirar cómo hemos hecho la intervención de peligros identificados y los riesgos priorizados. Nos va a evaluar las condiciones de salud y de trabajo de la empresa realizadas en el último año. Nos va a evaluar la ejecución de acciones preventivas y correctivas y de mejora. Y nos va a evaluar la ejecución del cronograma de mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados. Como ven, abarca el desarrollo del sistema de gestión. Entonces, a cada uno de estos elementos debemos hacerle un indicador. También nos va a evaluar el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, el cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el registro estadístico de enfermedades laborales, de incidentes, de accidentes de trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad general. Nos va a evaluar la ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias y la estrategia de conservación de los documentos. Esto es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Ahora vamos a mirar los indicadores de resultado. Como lo dice la palabra, pues si hemos cumplido o no con eso que definimos en la planeación, con esos procesos que dijimos que íbamos a desarrollar. Entonces, los indicadores de resultado, ¿qué van a mirar? El cumplimiento de la norma, el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma, la evaluación de las no conformidades detectadas, la evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación, el análisis de los registros de enfermedad laboral, incidentes, accidentes y el ausentismo laboral por enfermedad general, el análisis de los resultados de la implementación de las medidas de control y la evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales y sus resultados. Entonces, como ven, aquí estamos mirando cumplimiento de lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a definir los indicadores, tenemos que tener en cuenta en qué etapa del diseño, en qué etapa del sistema de gestión estamos. Si es diseño, si es ejecución o si es mejora del sistema. Y con base en eso, definimos nuestros indicadores de proceso, de estructura, de proceso y de resultado.
Ahora vamos a mirar en nuestro ciclo PHBA a qué hace referencia el hacer. Aquí ya cuando hablamos del hacer, vamos al modo, es la aplicación del sistema de gestión, es el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Y ahí vamos a mirar estos 5 elementos. 1, la gestión del riesgo. 2, las generalidades en el manejo de emergencias. 3, la gestión del cambio. 4, las adquisiciones y contratación. Y 5, los programas de seguridad, de medicina y seguridad industrial. Cuando hablamos de gestión del riesgo y medidas de control, hablamos de que la organización tiene que adoptar métodos o una metodología sistemática para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos existentes en la empresa. Cuando nosotros tenemos claro cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos que tenemos, entonces tenemos que tomar medidas de prevención y de control. Al hacer, entonces, vamos a mirar cuáles son esas medidas de control. La primera que tenemos que tener en cuenta es la eliminación del peligro o del riesgo. A esto le tenemos que apuntar siempre, a eliminar el peligro o el riesgo. Cuando no, por X o Y razón, no es posible eliminar ese riesgo, que establezcamos medidas de control que nos permitan eliminar el riesgo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Medidas de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacemos sustitución, lo hacemos en el medio ambiente. Me explico, entre la fuente que genera el riesgo y el trabajador que sufriría las consecuencias. Por decir algo, si en la empresa tenemos ruido y no podemos generar ningún control en el equipo, en la máquina o en la que hace el ruido, entonces, ¿qué hacemos? Pues cabinas de insonorización para que ese ruido no afecte directamente al trabajador y no haya una pérdida auditiva, ¿cierto? Entonces, eso se llama sustitución. Entonces, no eliminamos, pero sí controlamos el riesgo con una medida, que es la cabina de insonorización. Pero existen riesgos que definitivamente no podemos eliminar o no los podemos sustituir. Entonces, en ese caso, sí vamos a pensar en generar o proveer al trabajador de equipos y elementos de protección personal o colectivos, dependiendo, ¿sí? Pero esto es lo último en lo que debemos pensar. Tenemos que primero controlar la fuente, controlar el medio. También hay, bueno, y por último sí generar elementos de protección personal. Hay otras formas de control que son los controles administrativos y son los controles de ingeniería. Estos pueden, tanto los de ingeniería, los controles de ingeniería normalmente van relacionados con los procesos de sustitución. Entonces, un control de ingeniería puede ser cambiar sillas fijas por sillas ergonómicas, por ejemplo. Y un control administrativo puede ser modificar el tiempo de trabajo, por ejemplo, cuando el riesgo es demasiado alto, entonces, y hay una exposición muy alta hacia el trabajador, entonces podemos acortar los tiempos de trabajo para que haya menor exposición en el trabajador. Entonces, eso sería un control administrativo. Entonces, como les digo, la idea es que primero eliminemos en la fuente, sustituyamos generando un control en el medio con controles de ingeniería o controles administrativos y por último pensar en proveer equipos y elementos de protección personal a los trabajadores. Ahora vamos a ver las generalidades para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Esto es un proceso que nos va a llevar al desarrollo y al control de esas emergencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las amenazas que existen en la organización. Lo segundo, identificar los recursos disponibles a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno pueden ser los extintores, pueden ser los botiquines, a nivel externo puede ser la policía, los bomberos, la Cruz Roja. Tenemos que analizar la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que mirar estas amenazas, cómo afectan las personas, los bienes y los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí lo medimos y a partir de esa medición pues vamos a obtener unos resultados. Cuando ya tenemos esta medición, lo siguiente que tenemos que hacer es formular el plan de emergencias, establecer procesos y procedimientos de prevención y control. Cuando ya tenemos los procedimientos, entonces vamos a la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros. Luego, hacemos la implementación de las acciones para disminuir la vulnerabilidad que hemos identificado. Informamos y capacitamos y entrenamos a los trabajadores. Y aquí esto es importantísimo. Siempre debemos hacer por lo menos 1 o 2 simulacros al año. ¿Para qué? Para que los trabajadores se familiaricen con lo que tienen que hacer en el momento de una emergencia y que de esa manera no vayamos a tener problemas cuando se presente la emergencia real. Tenemos que conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias con base en ese análisis de vulnerabilidad realizado. Y permanentemente tenemos que inspeccionar equipos relacionados con la prestación, con la prevención y atención de emergencias. Cuando hablamos de equipos, entonces hablamos de extintores, hablamos de los botiquines. Si tienen reservorios, entonces que haya el kit para salvamento en reservorios. Si están en contacto con productos químicos, entonces el kit para el manejo de emergencias químicas. Si el tema es de transporte, entonces el kit que se debe tener para emergencias vehiculares. Entonces, pues obviamente el desarrollo de programas y planes. Entonces, con estas inspecciones, pues vamos a garantizar que podemos hacer la prevención de la cual estamos hablando aquí en estos procedimientos. Por otro lado, tenemos esto para atender la emergencia dentro de la organización. Pero a veces requerimos apoyo o normalmente requerimos apoyo externo. Entonces debemos desarrollar programas o planes de ayuda mutua para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y esto lo hacemos con entidades externas como policía, bomberos, Cruz Roja o las entidades que existan donde nosotros estamos ubicados. Entonces, esto es como lo básico para la preparación, prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Gestión del cambio. Este es un tema que a todos nos inquieta y todo el mundo, pues todas las personas preguntan a qué hace referencia. Cuando hablamos a gestión del cambio, es tener mente abierta para que podamos hacer cambios dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las evaluaciones que hacemos permanentemente nos llevan a generar cambios y tenemos que mirar si es, o tenemos que evaluar si eso que nosotros estamos haciendo, cómo impacta nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que mirar que hay cambios internos y hay cambios externos.
Cuando hablamos de cambios internos, hablamos de introducción de nuevos procesos, de cambio en los métodos de trabajo, de cambio en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Y cuando esto pasa dentro de nuestra organización, pues debemos generar nuevos procedimientos que nos lleven a que haya ambientes de trabajo seguros y ambientes sanos y saludables para nuestros trabajadores. O puede haber cambios externos como la legislación, la evolución del conocimiento o evolución en el desarrollo de los procesos de la actividad económica que nosotros desarrollamos. Entonces tenemos que estar atentos a incluir estos cambios, tanto los internos como los externos, en nuestro proceso, en nuestro sistema de gestión, para que no vaya a ser un sistema de gestión obsoleto. Cuando ya sabemos cuáles son estos cambios, pues lo primero que tenemos que hacer son las medidas de control para que los peligros o riesgos que generan estos cambios sean controlados, y al tener nosotros estas medidas de control, pues tenemos que informar a los trabajadores para que nuevamente adopten las medidas que hemos definido para mantener ambientes de trabajo seguros y ambientes saludables. Contratistas y proveedores. Entonces, es importante, y esto lo he dicho varias veces en esta charla, que los contratistas y proveedores y todas las personas relacionadas con nuestra organización conozcan y sepan que tenemos un sistema de gestión, que este sistema de gestión los acoge y que ellos deben cumplir con lo que nosotros hemos establecido en nuestro sistema de gestión. Entonces, debemos asegurarnos que los contratistas cumplan las normas que hemos establecido en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que si llegan a tener accidentes de trabajo o enfermedades laborales relacionadas con nosotros, nos las reporten, que conocen los canales de comunicación que hemos establecido y que por tanto los pueden usar, que están capacitados, entrenados y en ese orden de ideas que puedan informar sobre los peligros y riesgos que existen en sus puestos de trabajo o en la ejecución de su actividad, y que de esa misma manera pues nos puedan aportar sobre los controles, y que además también están informados sobre las emergencias que pueden generar sus puestos de trabajo y qué tienen que hacer en caso de que esas emergencias ocurran. Debemos verificar que estos contratistas y proveedores estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Eso quiere decir que tengan, que paguen EPS, ARL, caja de compensación y fondo de pensiones. Y por otro lado, debemos garantizar que la evaluación y selección de disposiciones de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues incluya a estas personas, y que realmente tanto ellos como nosotros cumplamos con todo lo que hemos establecido en nuestro sistema de gestión. Ya teniendo claro cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestros peligros y riesgos, pues debemos definir programas. Programas en medicina preventiva y del trabajo. Estos nos van a asegurar que saber cómo nos va a permitir saber cómo está la salud de nuestros trabajadores, y en ese orden de ideas poder prevenir para que los que están sanos no se enfermen, y generar programas que nos permitan controlar o lograr que los trabajadores que están afectados pues recuperen su salud. Entonces, ¿qué tenemos que implementar? Pues los exámenes médicos ocupacionales. Tenemos que hacer un diagnóstico de salud
que es lo que nos va a decir cómo están. Debemos desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica para ya los trabajadores que están enfermos por causa laboral. Tenemos que llevar una estadística de ausentismo, tanto de enfermedad para que podamos saber por qué se nos está enfermando la gente y de esa manera definir los programas que tenemos que desarrollar. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas que tienen algún tipo de problema. Debemos procurar actividades de recreación y deporte. Debemos diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. Esto es lo concerniente pues con medicina preventiva y del trabajo. En seguridad industrial, pues teniendo claro nuestros riesgos y peligros, pues tenemos que elaborar la matriz de peligros y de identificación de peligros y valoración de los riesgos. Tenemos que hacer programas de inspecciones, incluidos equipos, instalaciones y elementos de protección. Programas de mantenimiento preventivo de equipos, máquinas y herramientas, a instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas. Analizar las características técnicas de los elementos de protección personal, hacer el programa de elementos de protección personal, hacer las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Es importante hacer el programa de señalización y demarcación, el programa de saneamiento ambiental, de inducción y capacitación y la implementación de prácticas seguras de trabajo. En higiene, pues debemos también desarrollar programas. Recuerden que la higiene tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores. Entonces, a través de los programas de vigilancia epidemiológica, pues se hace la identificación, la cuantificación, el monitoreo, la intervención y seguimiento a estos factores ambientales que están afectando la salud de nuestros trabajadores. Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Y lo relacionado con el hacer en nuestro ciclo PHBA. Ahora vamos a mirar el cuarto módulo, que tiene que ver con la auditoría, revisión y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos incluye pues 4 ítems, que es la revisión gerencial, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las acciones correctivas y preventivas. Aquí las vemos ubicadas dentro del sistema. Cuando hablamos de acciones correctivas y preventivas y mejora continua, pues esto hace parte del hacer, porque es lo que hacemos diariamente a través de inspecciones, a través de los programas, a través de las valoraciones. Y lo concerniente a la parte de verificación tiene que ver con las auditorías de cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la revisión por la dirección, las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la auditoría. La norma que nos dice que la auditoría mínimo tiene que hacerse una vez al año, que debe ser independiente e imparcial, o sea que yo no puedo auditar mi propia área, que debe dar cobertura a todos los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya los hemos revisado. La auditoría, pues debe existir un programa de auditoría y en ese programa nos debe definir cuáles son los criterios de idoneidad del auditor, cuál es el alcance, la periodicidad, la metodología e informes que vamos a presentar. La metodología es lo que tiene que ver con cómo vamos a hacer esa auditoría. La periodicidad, cada cuánto. Y el alcance, pues dependiendo del área que vayamos a auditar. Las auditorías deben ser planificadas con participación del COPAS y de esa auditoría debe quedar un registro que es el informe de los auditores
y la comunicación que se haga de esa auditoría a la dirección general de la organización. ¿Qué alcance le vamos a dar a la auditoría? Podemos auditar la política, los indicadores, la participación de los trabajadores en los diferentes programas, en el plan de capacitación, en las diferentes acciones que hemos definido. Vamos a mirar, podemos auditar las responsabilidades en los diferentes niveles y la rendición de cuentas. Podemos auditar los mecanismos de comunicación. Podemos auditar la planificación, el desarrollo y la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Podemos auditar la gestión del cambio. Podemos auditar el alcance a proveedores o contratistas. Podemos auditar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Podemos auditar el programa de auditorías. Podemos auditar la revisión por la dirección. Entonces, si se dan cuenta, aquí está todo nuestro sistema de gestión y el sistema de gestión puede ser auditado en cualquiera de sus elementos. Bueno, la revisión por la dirección. Esto, la norma nos dice que también se debe hacer por lo menos una vez al año. Yo siempre les sugiero que en la medida de lo posible la hagan periódicamente, 3, 6 meses, con el objetivo de que la gerencia entienda qué estamos haciendo, cómo le estamos haciendo y apoye como las decisiones o los cambios que se requieran hacer en la implementación del sistema de gestión. Para la reunión de la revisión por la dirección, nosotros debemos llevar una serie de información. Y esa información es que el cumplimiento del plan anual de trabajo, el cumplimiento de la política y los controles que hemos definido en el sistema de gestión. El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. El grado de participación de los trabajadores. El análisis de si los recursos con los que contamos son suficientes o no. Las estadísticas de ausentismo. Estos 5 elementos es lo mínimo que tenemos que llevar a la revisión por la dirección. Allá pues con el gerente tendremos que revisar, analizar la información y al hacer el análisis y la revisión de esa información se tendrán que tomar decisiones y acciones frente a ese análisis realizado. Y digamos que las posibles acciones que tengamos que hacer es que vamos a hacer cambios en la política, en los objetivos, en las metas y en los elementos del sistema de gestión. Vamos a concluir si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hemos diseñado realmente es conveniente, adecuado y eficaz con base en el tamaño, las características de la organización y en la actividad económica que desarrolla. Y vamos a definir oportunidades de mejora. Eso es lo que va a salir de la revisión por la dirección. Entonces, por un lado llevamos información y por otro lado lo que salen son decisiones y acciones para que se enriquezca y se mejore el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que hasta aquí es nuestro sistema de gestión. Hemos tocado cada uno de los elementos del sistema de gestión. Y con todos estos elementos, pues vamos a tener un sistema de gestión activo, un sistema de gestión que permanentemente va a estar cambiando. Por eso se llama sistema y por eso se llama gestión, porque es algo que no es estático, permanentemente cambia, permanentemente se están generando nuevos resultados y nosotros como líderes del sistema debemos estar abiertos y atentos a todos los cambios que el sistema genera. Cuando nosotros diseñamos el sistema, pretendemos
lograr unos resultados y es posible que en ese proceso se den menores resultados, los resultados que queremos, o pueden ser resultados mucho mejores de lo que habíamos planeado. Entonces, este sistema de gestión que hemos diseñado debe tener la posibilidad de gestionar esos cambios para que no se quede obsoleto y que siempre esté vigente. Ahora vamos a hablar de un tema del que hemos hablado a lo largo de la exposición y es acciones preventivas, correctivas y de mejora y lo que tiene que ver con investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, acciones preventivas, correctivas y de mejora, ¿qué significa? Acción preventiva es una acción que vamos a tomar para eliminar las causas de la no conformidad potencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos algo que sabemos que no va a cumplir con lo que nosotros establecimos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una acción preventiva para corregir esa situación y que de esa manera pues no tengamos no se presente esa situación. La acción correctiva es que tenemos una situación presentada y nos está dando unos resultados que no esperamos. Entonces tenemos que hacer una acción correctiva para eliminar esa causa de esa situación y que no se vuelvan a dar esos resultados. Y la acción de mejora son acciones de optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la empresa en seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política. ¿Sí? Entonces, estas acciones de mejora pueden darse permanentemente o también pueden darse en la revisión por la dirección. Pueden darse por las inspecciones planeadas, pueden darse a través de los medios de comunicación. Si nosotros escuchamos a los proveedores y si escuchamos a los trabajadores, muy probablemente podemos tener este tipo de acciones. Y de esa manera, pues mejoramos nuestro sistema de gestión. Para poder tener estas acciones preventivas, correctivas y de mejora, necesitamos, ¿de dónde vamos a sacar la información? De las auditorías, en caso de que ya las hayamos hecho, de las inspecciones, de las investigaciones de accidentes e incidentes, de la observación del comportamiento de nuestros colaboradores o de nuestros visitantes, de nuestros contratistas, de la revisión por la gerencia o por el monitoreo de indicadores. Todos estos elementos o todas estas acciones nos van a permitir tener acciones preventivas, correctivas y de mejora. Cuando nosotros hacemos estas acciones, pues vamos a identificar el hallazgo real o potencial, vamos a hacer un análisis de causas, vamos a definir un plan de acción para eliminar esas causas, vamos a identificar los peligros y a valorar el riesgo en caso de que aplique. Hacemos una implementación de este plan de acción definido y un seguimiento a esa implementación. Y por último, verificamos que ese plan de acción, realmente sea eficaz. Y si fue eficaz, pues hacemos el cierre de ese hallazgo. Y si no, pues tenemos que hacer un nuevo plan para eliminar la causa de esa situación que nos genera una amenaza. Ahora vamos a hablar de investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. Hago claridad en estos dos temas porque los hemos tocado mucho, pero no los hemos definido. Entonces, primero, vamos a mirar qué es un accidente de trabajo de acuerdo a la ley 1562 del 2012.
Entonces, la ley nos dice que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, con una invalidez o la muerte, que también es un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. También se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Que se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de una función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Que también se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, todas estas condiciones son accidentes de trabajo. Ahora vamos a mirar qué es una enfermedad laboral, de acuerdo a la ley 1562 del 2012. Entonces es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, esas son las definiciones que tenemos oficiales de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la norma que tenemos que hacer? Pues primero identificar y documentar la situación, informar resultados a los trabajadores. Cuando ha habido un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, pues tenemos que hacer una investigación de incidentes, accidentes y enfermedades. Entonces, lo primero es que identificamos la situación, la documentamos y definimos cuáles son las deficiencias generadas. Esos resultados se le informan a los trabajadores. A los directivos se les informa sobre la estadística de ausentismo, de enfermedad o de accidentalidad generada. Y esta información se va a usar para acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, para que el sistema funcione y que de esa manera se corrijan las situaciones que pueden generar los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, con esto, queridos estudiosos, terminamos el resumen del decreto 1072 que determina que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia es obligatorio y los elementos que debe tener este sistema de gestión. Espero que haya sido clara, espero que les aclare dudas e inquietudes que hayan tenido frente a este decreto y pues cualquier inquietud estoy pendiente de solucionarlo tan pronto ustedes me la comuniquen. Muchas gracias. Tengan una feliz fin de semana. Hasta pronto.